unas reflexiones. Cuando Gustavo Petro estaba en campaña, nos decían que veníamos a acabar con la economía del país. Íbamos a llegar allá con 80 talibanes a tomarnos el poder, a expropiar a todo el mundo. Nos decían que íbamos a empezar a emitir billetes y que esto se iba a convertir en Venezuela. Pues resulta que llega un estadista a tomar con toda la seriedad la economía de este país y ahora tampoco le caminan. Si Gustavo Petro no estuviera tomando con seriedad la economía de este país, no hubiera nombrado al ministro que tengo aquí a mi izquierda. Una persona reputada mundialmente. Si no quisiera tomar, si no estuviera tomando con seriedad este país, no estaría proponiendo una reforma tributaria. Estaría haciendo lo que quizás hicieron el señor Maduro y otros presidentes en Latinoamérica, imprimiendo billetes para salir del paso y generando una inflación terrible que de repente se hubiera terminado con todo el sector productivo y con la misma economía de la nación. Pero Gustavo Petro ha llegado a manejar esto con seriedad, señores, con mucha seriedad, además. Y por eso nos extraña que estos sectores que fueron los que nos criticaron todo el tiempo, ahora que Gustavo Petro toma con toda la seriedad del mundo la economía del país para que no se hunda, porque les recuerdo que el déficit fiscal lo dejaron fue ustedes, quienes apoyaron los gobiernos de derecha anteriormente. Estamos recibiendo un déficit fiscal de 8 puntos prácticamente. Si se suman la deuda que tenemos con el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, podemos llegar a 9 o 10 puntos. Esto no se baja solo, esto no se baja sin impuestos. Y si mantenemos ese déficit, pues las calificadoras de riesgo nos van a seguir viendo como un país donde nuestra moneda vale basura. Y entonces queremos tratar este país, sacarlo a flote, que nos devuelvan el grado de inversión. Y hoy, escuchando y ayer a más de 80 representantes de los gremios, lo que escuchamos es: no paguemos más impuestos, no nos cobren más impuestos, dejemos eso así. Y entonces la ANDI nos dice hoy que sí, que hay una recuperación más alta del recaudo que el estimado, y tienen razón. Pero esos 10 billones de pesos adicionales que podamos recoger representan uno de esos 8 puntos del déficit. Uno. Y necesitamos bajar el déficit por lo menos a 2 o 3 puntos para poder cumplir la regla fiscal de la que estábamos hablando ayer. Y entonces dicen: ya hay dinero para seguir funcionando. Sí, es verdad, para seguir funcionando como venía funcionando el país. ¿Cómo venía funcionando el país? Con un alto déficit social. Hoy es verdad, señores de la ANDI y los demás que se han pronunciado, con lo que estamos recogiendo de más en el recaudo y con los altos precios internacionales del petróleo, podríamos mantener el país como estaba. ¿Y cómo estaba? Con 7 millones de personas en la miseria. ¿Cómo estaba el país o cómo quieren que lo mantengamos? Igual no. Nosotros prometimos una revolución social y prometimos un cambio, y por ese cambio votaron 11.300.000 personas. Y tenemos que hacerlo. ¿Qué implica ese cambio? Educar hoy a 400.000 bachilleres que anualmente se quedan sin universidad. Ese cambio implica darle pensión a 3,5 millones de ancianos que no tienen un solo peso en sus bolsillos para comer en los finales de sus días. Ese cambio implica crear universidades, crear hospitales, construir hospitales. Ese cambio implica atender a la primera infancia como debe ser, porque desde la primera infancia es que uno puede visualizar cómo va a ser el futuro del país. Si son niños que no tienen los nutrientes suficientes, ni los alimentos, ni la educación suficiente, pues ese va a ser el reflejo del país en 20 años. Entonces les estamos pidiendo un esfuerzo solidario. Yo he estado en los dos estados, yo he sido pobre y hoy tengo una situación económica favorable. He estado en las dos capas de la sociedad y he visto cómo nos sobra plata para comprar cuadros de $80,000, de $30,000, rico todos esos gustos, excelente que los haya. Y no es que seamos enemigos de los ricos. De hecho, Colombia es uno de los países que menos ricos tiene en Latinoamérica. Si aquí hubiera más ricos, hoy no habría tanta pobreza. Queremos que haya más ricos, por favor.
muchos más ricos, pero también queremos que haya menos pobres. Y en la medida en que haya menos pobres, aquí va a llegar la paz. Y el mayor patrimonio que puede tener hoy Colombia va a ser la paz. Y ustedes han visto cómo desde el día cero nuestro presidente está empeñado en ir a los territorios, a unir a la fuerza pública con la sociedad civil, para que se unan en ese empeño de la paz. Entonces tenemos que hacer la paz y ese va a ser el regalo para los empresarios y para todos los colombianos. Un país donde lleguen, no como hoy, 4 millones de turistas, versus los 44 millones de turistas que tiene México, por ejemplo, o los 90 millones que tiene España, los 100 millones que tienen varios países de Europa. Entonces, si nosotros llegamos a 30 millones de turistas, vamos a poder reemplazar esas divisas que vamos a dejar de percibir por el carbón y el petróleo cuando hagamos la transición energética. Pero para que lleguen 30 millones de turistas aquí en 10 años, necesitamos la paz. Sin la paz no hay turismo. De modo pues, empresarios, los necesitamos, solidarios. Voy a decirles una palabra que no se vayan a ofender: no lloren tanto. No lloremos tanto. Tenemos cómo hacer ese esfuerzo adicional, porque hay gente hoy que no tiene un peso en su bolsillo y no tiene ni siquiera una papa en la nevera. Muchísimas gracias a todos. Seguimos haciendo estos eventos por todo el país.